Hola, en este video vamos a aprender a generar pronóstico de la demanda utilizando el método de suavización exponencial simple. Este método nos plantea que debemos de resolver nuestros ejercicios a través del uso de una ecuación en donde ahora se incluye un índice o una constante de suavización a la que vamos a llamar alfa. Este valor alfa es importante saber que tiene que ser o tiene que estar entre un valor de 0 y 1. El ejercicio que vamos a resolver es el mismo que hemos venido resolviendo en los métodos anteriores, en donde tenemos por año los envíos que se han realizado. Para este ejercicio vamos a evaluar para 3 valores diferentes de alfa, cuando alfa valga 0.2, cuando alfa valga 0.5 y cuando alfa valga 0.8. Esto retomando que tenemos un valor de n igual a 3. Para resolverlo nos vamos a nuestra hoja de Excel, donde tenemos ya nuestra tabla para hacer la evaluación. Decíamos, vamos a hacer la evaluación para alfa de 0.2, para alfa de 0.5 y para la alfa de 0.8. Nuevamente lo primero que tenemos que hacer es calcular la suma de los valores a utilizar. Enseguida obtenemos el promedio o el pronóstico y después el error cuadrático. Decimos que vamos a utilizar n igual a 3, por lo tanto la suma de los valores van a ser de los 3 valores por periodo. Entonces colocamos suma de los 3 valores, en la siguiente suma de los 3 valores más recientes, en la siguiente los 3 valores más recientes y así para todas las casillas. Recorro mi fórmula ahora que ya le di un indicio a Excel de lo que tiene que hacer. Ahora, para calcular los pronósticos de la demanda, el primer pronóstico que yo utilizo o genero en este método, me apoyo de los métodos anteriores, de cualquiera de los métodos anteriores. Esto es necesario porque la fórmula de ecuación del pronóstico de suavización exponencial requiere conocer la demanda anterior. Entonces yo voy a calcular primeramente el pronóstico de la demanda de los 3 primeros valores. Recuerden que nuestra n es igual a 3 para el periodo 4. Y voy a utilizar el método de promedio móvil simple, en donde prácticamente lo que hago es tener el promedio de los 3 valores anteriores. ¿Sí? Y ya tengo mi primer pronóstico de la demanda para el periodo 4. Ahora sí, en la siguiente casilla ya va a ser posible que yo aplique la ecuación que nos muestra el método de suavización exponencial. La ecuación para generar el pronóstico, ahora sí, con el método de suavización exponencial, nos dice que va a ser igual a el pronóstico anterior, el pronóstico del periodo anterior, sumado a el producto de la constante de suavización, en este caso es 0.2, por la diferencia que existe entre la demanda real del periodo anterior menos el pronóstico del periodo anterior. Y ya tengo entonces mi primer pronóstico. Para los siguientes periodos va a ser lo mismo, vamos a ir tomando el valor anterior. Ahora para el año 95 tomaremos lo del 94 y será lo mismo. Tenemos que utilizar el valor del pronóstico del periodo anterior más el valor de la constante multiplicando a la diferencia de la demanda real menos el pronóstico y tenemos nuestro nuevo pronóstico.
Si se dan cuenta, lo que se va modificando acá son los valores de las demandas y los pronósticos, pero el valor de la constante se mantiene. Entonces, para yo correr mi fórmula, voy a fijar el valor de n. Coloco los signos de pesos que me van a ayudar a fijar el valor de la celda, y así al arrastrar mi fórmula no tenga ningún problema. Ya arrastré mi fórmula, voy a validar que el pronóstico que me esté generando sea o esté tomando los valores adecuados. Me dice que para el 2001 va a considerar primero lo que hay en celda E13, que es el pronóstico del periodo anterior, más la constante de suavización, que es 0.2, multiplicada a la diferencia que hay entre C13, que es la demanda real del año 2000, menos el pronóstico del año 2000. Y ya tengo aquí entonces todos mis pronósticos generados. Al igual que en los métodos anteriores, voy a calcular el error cuadrático, que va a ser igual a la diferencia que existe entre la demanda real y el pronóstico generado, esto elevado al cuadrado. Este valor se repite para todo. Ya tengo mis errores cuadráticos. Los resultados que obtengo al final, la sumatoria del error cuadrático es de 13.11, el error cuadrático medio es de 1.46 y la raíz del error cuadrático medio es de 1.21. Esto considerando un valor o una constante de suavización de 0.2. Lo siguiente que voy a hacer es realizar la misma evaluación, pero ahora para cuando la constante de suavización es 0.5. Y volvemos a aplicar lo mismo. Primeramente genero la suma de los valores, que debería de ser la misma, porque estoy utilizando n igual a 3 nuevamente. Estoy sumando los 3 valores más recientes. Y arrastro mi fórmula. Y ahora voy a generar mi primer pronóstico. De la misma manera, voy a tener que generar el primer pronóstico utilizando el método de promedio móvil simple de los 3 valores más anteriores. Es el mismo valor que obtengo. Ahora voy a aplicar mi ecuación para generar el pronóstico mediante la suavización exponencial. Entonces tengo el pronóstico anterior más, ahora la ponderación es de 0.5, que multiplica la diferencia que existe entre la demanda real menos el pronóstico generado. Ya tengo un pronóstico, se dan cuenta, es levemente diferente a lo que encontramos con la constante de 0.2. Entonces lo que voy a hacer acá nuevamente va a ser arrastrar mi fórmula. Antes de arrastrar la fórmula, fijo el valor de la ponderación. Y ahora sí, arrastro mis valores para obtener los diferentes pronósticos. Finalmente obtengo el error cuadrático, que va a ser igual a la diferencia que hay entre la demanda real y el pronóstico generado elevado al cuadrado. Arrastro mi fórmula y entonces ya tengo los resultados de la sumatoria del error cuadrático, es 11.09. El error cuadrático medio es 1.23 y la raíz del error cuadrático medio es 1.11. Si comparamos el valor o los resultados obtenidos con la constante de suavización de 0.2 respecto a lo que tenemos con 0.5, nos da un mejor resultado para 0.5. Esto recuerden que es de acuerdo al criterio que establecimos para estos métodos de pronóstico cuantitativo, en donde verificamos aquel que me da
la raíz del error cuadrático medio más pequeña. Finalmente voy a hacer la misma evaluación, pero ahora con una constante de suavización de 0.8. Tengo la suma. Esta parte puede llegar a ser repetitiva. Sin embargo, me ayuda para obtener mayor práctica y habilidad en los cálculos que realizo. Arrastro mi fórmula ahora que ya he dado el indicio y genero el primer pronóstico, acuérdense, utilizando cualquiera de los métodos. Yo elegí en esta ocasión el promedio móvil simple. Alguien puede utilizar otro método y no debería de existir ningún problema. Cuando ya tengo el primer pronóstico, el siguiente que voy a calcular, aplico la fórmula donde dice que tengo que utilizar el valor del pronóstico anterior más el valor de la ponderación, ahora es 0.8, que va a multiplicar la diferencia que existe entre la demanda real menos el pronóstico obtenido. Para los siguientes periodos va a ser la misma fórmula, cuidando que la constante de suavización sea la misma y los demás valores vayan cambiando. Entonces fijo los valores de la constante y arrastro mi fórmula. Voy a verificar que esté tomando los datos correctamente. Está sumando el valor del pronóstico anterior, 84.76, más el valor de la ponderación, que es 0.8, multiplicado por la diferencia que hay entre C10, que es la demanda real, menos K10, que es el pronóstico realizado. Finalmente obtengo el valor del error cuadrático para cada uno de los valores, restando la demanda real menos el pronóstico realizado y elevando al cuadrado este valor. Ahora ya tengo completa mi tabla, ya tengo todos los resultados. Para cuando la constante de suavización es 0.8, yo voy a tener una sumatoria de error cuadrático de 10.96, un error cuadrático medio de 1.22 y la raíz del error cuadrático medio es de 1.10. Por lo tanto, de acuerdo a esta evaluación, noto que cuando mi constante de suavización es 0.8, mi pronóstico es más cercano a la realidad, a la demanda real. De esta manera entonces hacemos la evaluación y la generación de pronósticos de la demanda a través del método de suavización exponencial.